Hola, buenas noches. Aquí estamos ya en vivo con nuestra transmisión para todos y todas ustedes. Perdón, John, todavía no estamos. Perdón, perdón. Es Ah, cuando aparezca la esquinita. ahí dice live. No, todavía no. Sí, ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Sí. Hola, perdón por esa interrupción técnica. Pues aquí estamos, colegas, amigos, en nuestra transmisión de Facebook. La importancia de esta reunión, esta mesa redonda, es muy importante, porque vamos a escuchar de viva voz de varios congresistas, consejeros de Morena, que participaron directamente en el Congreso Nacional Ordinario hace pues ya casi 2 semanas, el pasado sábado 17 de septiembre, así como hemos comentado ya en este espacio, en nuestras transmisiones. Se instaló el Congreso Nacional Ordinario, pero fue un Congreso ilegal por pues, un motivo central, porque todavía no hay resultados oficiales definitivos de las asambleas distritales del 30 y 31 de julio. Todavía están impugnados. Hay cientos de impugnaciones que están todavía sub judice, como dicen los abogados, están siendo evaluados, calificados esas elecciones, unas elecciones que fueron caracterizadas por acarreo, por compra del voto, por la utilización de programas sociales, condicionamiento de programas, en general una manipulación masiva de la votación, la utilización de esos papelitos mágicos para acarrear a la gente. Pero no les importó a la dirigencia del partido, se instaló el Congreso Nacional Ordinario, se aprobaron nuevas reformas a los estatutos. Ayer mismo se publicó desde la Convención Nacional Morenista una relación, un estudio de todas las diferentes modificaciones que fueron realizadas a los estatutos de Morena. La hemos calificado como una reforma conservadora, estatista, centralizadora, que excluye a la militancia y que establece el riesgo de un partido de Estado y que además incluyeron varias cláusulas en cuatro diferentes artículos que tienen la clara intención de silenciar a los críticos, de generar una vía para expulsar incluso a los disidentes. Ahí está el estudio completo ya en la página web de Morena Democracia, también lo subimos a mi Facebook hace rato. Reformas realmente muy, muy preocupantes. Hoy en la mañana también les comentamos, acudió una delegación de convencionistas de pues, una docena de estados para entregar 554 cartas a el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y esas cartas no piden que Andrés Manuel venga a resolver las cosas en el partido. Ha sido muy claro él de que él no va a estar involucrado en los asuntos internos, los detalles internos del partido, por eso no fue al Congreso Nacional, pero estas cartas, cada una de ellas, señala y demuestra cómo funcionarios públicos, federales, locales, estatales, muchos federales de su propio gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, están desacatando su instrucción y se metieron con todo, con la utilización de recursos públicos de sus cargos a influir, a acarrear y a asaltar al partido Morena. Nuestros estudios demuestran que casi 70% de quienes hayan sido electos consejeros estatales y ahora son congresistas nacionales, son funcionarios públicos o legisladores o incluso presidentes municipales o otros diputados locales y federales o funcionarios de bienestar y de diferentes áreas del gobierno en sus diferentes niveles. Entonces, estas cartas son de denuncia dentro del mismo ámbito de Andrés Manuel y haciendo valer sus propias instrucciones con respecto a la necesidad de evitar la reproducción de las prácticas de un partido de Estado. Y se le pide que tome cartas en el asunto para permitir que Morena se desarrolle libremente. Pues ya, no voy a decir más porque tenemos invitados, invitadas muy especiales. Si quieres irlos pasando aquí a la sala,
a colegas de todo el país, que nos honra mucho su presencia, su valentía, su claridad en su participación en este Congreso Nacional. La verdad es que es una pues, minoría de congresistas que se han atrevido a denunciar los atropellos y las problemáticas que fueron desde las asambleas del 30 y 31 de julio y dentro del mismo proceso del Congreso Nacional. Y es un honor y un privilegio y de veras un reconocimiento a la valentía de todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en la transmisión y que aquí van a compartir su palabra. Tenemos desde Jalisco a Gustavo San Pedro. Saludos, Gustavo, un joven dirigente de Morena, fundador de Morena de muchos años. Tenemos a Gerardo Ocelli, de la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México, también fundador del partido, militante de muchos años con Morena. Tenemos a Jorge Iván Peña, desde Exmiquilpan, Hidalgo, también una voz joven, un dirigente juvenil, fundador de Morena, que estuvo presente ahí en el Congreso Nacional. Nos acompaña desde Dallas, Texas, a Raúl Saldaña, electo de nuevo, en esta ocasión como no solamente congresista nacional, sino como consejero nacional, uno de los 10 consejeros nacionales que nos representan desde el exterior. Él, repite, estaba como consejero nacional de los más aguerridos, los que más defendían los estatutos en el Consejo Nacional anterior, y aquí está de nuevo dando lata, ¿verdad, estimado Raúl? Defendiendo a los militantes. Y también tenemos a Moisés Esquivel, también un guerrido combatiente a favor de los derechos de las bases de Morena, que también proviene de la Ciudad de México. Estos 6 colegas consejeros están aquí para compartir sus puntos de vista con el público en general, con quienes nos sigan aquí en las redes, y es muy valioso su punto de vista. Les hemos propuesto aquí en la mesa dividir las intervenciones en 3 rondas. En primer lugar, que nos platiquen un poco sobre cómo estuvo su experiencia, cómo vivieron el Congreso Nacional. Fue un Congreso democrático, ¿no? Se sintieron tomados en cuenta, ¿no? Luego, en una segunda ronda, un análisis sobre la reforma estatutaria que fue aprobada por mayoría, no todos, 520 congresistas votaron en contra. Y luego ya una tercera ronda sobre el tema de las autoridades electos. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora con la nueva dirigencia de Morena? ¿Se va a convertir en un partido de Estado o todavía hay posibilidades para generar un movimiento o partido que tanto nos habían comprometido y que viene en los mismos estatutos? Entonces, pues adelante, empecemos con Jalisco, con Gustavo, por favor. Le estamos pidiendo que sean intervenciones de unos 3 minutos cada uno para mantenerlo ágil y hacemos todas las rondas necesarias. Adelante, estimado Gustavo. Tu micrófono, Gustavo, tienes que poner tu micrófono. Yo vi un Congreso Nacional planeado de cierta manera triste porque muchos compañeros quedaron en el camino, no les dieron ni siquiera la oportunidad de participar. Vi consejeros, congresistas nacionales que prácticamente no los dejaban ni siquiera levantarse de su asiento, que les decían cómo tenían que votar. Entonces, era un espectáculo realmente impactante, viendo cómo Pedro Miguel y el Fisgón se peleaban abiertamente con muchos compañeros congresistas por no estar de acuerdo con algunos de los planteamientos o con la mayoría de los planteamientos que estaban en el estatuto, entre ellos la prórroga de mandato de Mario Citlali, que nunca fue notificada a los congresistas,
hasta ese día que te dieron una mochila, te dieron los documentos, pero ni siquiera te decían que ahí estaban los estatutos, tenías que revisarla. Después veo que las votaciones se dan en un ambiente en donde te daban la papeleta y prácticamente tenías unos minutos para poder votar, y después de ahí se llevaron las papeletas a un área en donde los congresistas no podían acceder, y quienes contaban no eran los escrutadores aprobados por la asamblea, sino personas que estaban ahí de empleadas en una computadora. Entonces nadie sabía realmente qué es lo que veían, qué es lo que se contaba. Los artículos no se votaron uno por uno. Realmente quienes estaba, Tomás Pliego, quien estaba llevando el orden del día, nunca dijo que se dispensara la votación en particular, artículo por artículo, como se debe de hacer conforme al derecho parlamentario. Entonces, vemos un Congreso con mucha alevosía en contra de los compañeros. ¿Por qué? Porque ya estaban todas las listas hechas, tanto de los gobernadores como de Mario. Me imagino que incluso quienes salieron de consejeros, me atrevería a decir que ya estaban prácticamente, podría decir que ya en las computadoras, o ya había algunos listados, porque no entiendo el motivo del por qué no dejaron ver la votación, que se fuera cantando una por una cada una de las boletas, aunque fuera en secciones, ¿no? Simplemente ellos tomaron el control, lo tomaron en cuanto a los tiempos, lo tomaron en cuanto a los estatutos. Entonces, sinceramente, hubo muy poco debate, dieron algunos lugares en pro y otros en contra, los cuales ya estaba, realmente el estatuto ya estaba aprobado antes del Congreso Nacional, porque ya todo se había decidido desde antes. Entonces, por eso digo que veo un Congreso Nacional triste, un Congreso Nacional que debe de cambiar en el futuro, y que los congresistas y los consejeros electos por quienes los apoyaron, ya sea Bienestar, ya sea el gobierno, que también empiecen a participar y conozcan su rol, porque recuerdo en el primer Congreso Nacional, en el primer Congreso Te voy a estatal. interrumpir, estimado Gustavo, ya fueron 4 minutos. Vamos a darle los mismos 4 minutos a todos, y para que haya igualdad, pero yo creo que está muy claro lo que planteas, Gustavo. Un punto que hay que señalar es eso, que los estatutos no se circularon antes. Bueno, hubo un borrador antes que circularon, pero luego ya la versión que ustedes tuvieron que votar no se había circulado, era otra cosa que les llegó ese mismo día, y además nunca estaba desglosado, no había ni una tabla comparativa, ¿verdad? No les dijeron, en ese artículo se cambia así y ya está, sino simplemente ya el nuevo estatuto, votanlo ya. No hubo ningún respeto por ustedes y por cada uno de los artículos. Vamos con Gerardo Ochelli desde Benito Juárez. Adelante, estimado Gerardo. 4 minutos. Hola, buenas noches a todas y todos. Sí, primero que nada, gracias por la invitación, y pues llegamos primero con la sorpresa de que teníamos una convocatoria a un congreso que estábamos esperando durante mucho tiempo. Estuvimos peleando porque hubiera un congreso, porque hubiera una renovación. Eso lo estábamos peleando porque desde el 2015 no se daba. Hubo una fallida en el 2019 que el tribunal la tira, y con unas resoluciones que, bueno, llevaron a una presidencia y una secretaría general que están actualmente. Muy cuestionado el asunto de cómo el tribunal resuelve, pero bueno, ya tenemos una presidencia y una secretaría general, y viene este congreso cuando de verdad nadie lo esperaba, no se había planteado,
y de la noche a la mañana sabemos que viene un congreso y sale una convocatoria. La convocatoria, como está el estatuto, dijimos, pues vamos a inscribirnos, y salieron unos documentos a discusión que desde entonces los subieron a la página y pedían a la militancia que pusiera o mandara sus propuestas, lo cual en mi caso yo mandé propuestas a las reformas al estatuto, a los documentos básicos, y fuimos a una elección. La elección fue una elección complicada, donde vimos sobre todo mucho acarreo, mucha compra de voto, muchos vicios de los cuales durante muchos años hemos peleado. Yo vengo de la izquierda, yo he estado afiliado para un partido desde el 95, me afilié a un partido de izquierda y he venido peleando durante todos estos años por muchos ideales democráticos, de transparencia, de muchos. Y en esta elección, pues vimos que salimos destrozados de ver cómo se habían hecho las elecciones en la mayor parte del país, donde en la mayoría de los casos, en la mayoría de los distritos, no pudieron estar para el conteo de votos, no supieron qué pasó. Actualmente no hay ni siquiera resultados oficiales, solamente se publican los 5 que ganaron, pero no se han publicado los otros. Así llegamos a la instalación primero de los consejos estatales, donde en el caso de la Ciudad de México, para entrar nos quitaron el celular, o sea, no nos dejaron entrar con celular como si fuera a decidirse algo. Eso fue lo primero preocupante. Se nombraron ahí las autoridades, el comité ejecutivo, sin mayor problema, traían ya planchado los nombres, no hubo ni siquiera votación. Los que se llegaron a registrar o levantaron la mano, a los minutos los bajaron y la lista que ya traían es la que pasó en la Ciudad de México, por lo menos. Así llegamos a un Congreso Nacional, donde previo al Congreso de sábado y domingo, a mí me llega la orden del día y cómo iba a ser el Congreso, donde me doy cuenta pues que no iba a ser sábado y domingo, que únicamente la discusión iba a ser el sábado. Eso para empezar se me hizo grave. Y luego la discusión de los 3 documentos, la declaración de principios, el programa y los estatutos, había nada más 1 hora para discutir y aprobarlos, únicamente 1 hora. Y hablaba de 5 a favor, 5 en contra, y se iba a votar a ver si aceptaban otros 5 a favor y 5 en contra. Entonces, desde ahí me alertó el asunto mal, no me daba ya buenos presagios de lo que iba a pasar en el Congreso, sobre todo porque yo había metido cambios, propuestas, y pues veíamos de que pues iba a ser muy difícil, que no iba a haber una discusión, que lo querían hacer en un fast track todo el Congreso. Ya son 4 minutos, Gerardo. Oh, gracias. Dejamos ahí y regresamos para la segunda ronda, ¿sí? Vamos, Jorge Iván, desde Ixmiquilpan, Hidalgo. Muy buenas noches a todas y a todos. Reciban un caluroso y combativo saludo desde el municipio indígena de Santiago de Anaya, en el estado de Hidalgo. Bueno, agradecer también el espacio para poder participar, esta pluralidad de ideas que nos alimenta a todas y a todos. Señalar 2 cosas sustanciales antes de iniciar en materia. Que lo que voy a comentar, pues es una perspectiva, ¿no? Porque luego hay mucha banda que se toma todo muy personal y piensan que porque uno no piensa como ellos, pues está en contra de todo, ¿no? Es una perspectiva, ojalá puedan tomar para bien. Y también dejar en claro que hoy lo más importante, lo más relevante es defender e incentivar el proyecto de la Cuarta Transformación en todo el país, en todas las entidades, en todos los municipios, en todos los barrios y colonias. Pero que eso no impide que nos demos el tiempo y la oportunidad y la necesidad de debatir las cuestiones internas, que son muy necesarias porque tenemos que debatir sobre el futuro de Morena, toda vez que Morena es el conducto por el cual vamos a materializar la tan anhelada Cuarta Transformación. Aunque también es claro que debemos de saber cómo, cuándo y dónde debemos de debatir,
para no darle las herramientas a la derecha que está muy bien organizada. Entrando en materia respecto al Congreso, yo identifico por lo menos dos fallas de origen, una técnica y una sustancial. La primera falla de origen, como ya lo he comentado, es la convocatoria al Congreso, desde las asambleas distritales y todo lo que se suscitó de ahí. ¿Y por qué creo que esta es una falla? Porque muchas y muchos deseábamos la renovación interna de los órganos de partido y queríamos que ya se fueran los que se tenían que ir, porque ya llevaban más de 7 años en los encargos. Pero esta convocatoria que lanzaron, pues no era la ideal, ¿no? Se ponían supuestamente algunos filtros que en realidad nunca fueron respetados. Cualquier persona pudo afiliarse en el momento propio de la asamblea distrital. En algunos escenarios, en algunas sedes, hubo conatos de bronca, encendido de urnas, altercados mayores, que incluso hicieron que solamente en algunas sedes se repitiera el proceso, ¿no? Llegaron mucha gente con las prácticas que tanto hemos combatido y pues esa gente fue la que ganó con votos, porque se gana con votos, y esa misma gente es quien fue congresista nacional. Entonces ahí está la falla. No podíamos esperar un resultado diferente en el Congreso Nacional, toda vez que pues esas mismas personas habían ganado de manera pues no tan legítima, ¿no? Esa es una falla técnica. Pero una falla sustancial, y en esta sí quisiera ser muy enfático, es que pese a todo eso, existe todavía una desorganización de la base militante. Eso es sustancial. Hay una base militante debilitada, dividida, con muchos egos, con muchas envidias, con muchas rencillas. Y las asambleas distritales nos tienen que enseñar que si estamos desunidos, que si estamos desorganizados, que si no aprendemos a superar esas diferencias que son naturales en un partido de izquierda, pues nos van a seguir avasallando, ¿no? Quienes sí se pueden y quienes sí se saben poner de acuerdo. Entonces, esas dos fallas me parecen que son de origen y son sustanciales, ¿no? Respecto al Congreso, pues miren, el propio método estatutario que ha definido el Congreso, pues impide el debate o lo limita. Imaginemos más de 3,000 personas en un espacio cerrado queriendo debatir sobre temas importantes, ¿no? Si entre nosotros, que cuando somos poquitos, luego no se puede, pues imagínense 3,000 gentes, ¿no? Entonces el propio modelo estatutario, pues nos limita. También fue un error garrafal votar en bloque la reforma estatutaria. Eso es, o estás a favor de todo o estás en contra de todo, no hay puntos medios, ¿no? Entonces eso fue un error. Otra, la propuesta de la reforma, y eso es sustancial, ya se va a acabar mi tiempo, eso es sustancial, fue sin consultar a las bases. No. Se nos congeló, ¿verdad? Bueno, le vamos a dar su minuto que le faltaba a Jorge Iván en la siguiente ronda. Raúl Saldaña, desde Dallas, adelante, por favor. Buenas noches, compañeras, compañeros morenistas. Un gusto saludarles a todos desde Dallas, Texas. Me gustaría informar de cómo fue el proceso de la elección de congresistas en el exterior. Hubo una serie pues de pleitos, yo pienso, entre Mario Delgado y la secretaria de Mexicanos en el exterior, de cómo sería el proceso. Los estatutos bien definen que es la secretaria quien va a definir cómo va a ser el proceso, pero al final del día hubo una reunión en la Ciudad de México donde invitaron a diputados federales, hombres y mujeres, a participar en la organización de las asambleas de mexicanos en el exterior, lo cual es un error garrafal. Sí, el estatuto, en el artículo 43, inciso B, prohíbe terminantemente a funcionarios federales, públicos federales, estatales, de toda índole, participar en la organización de elecciones internas del partido. Sí, es lógico, las causas, conflicto de intereses, etcétera. Pero bueno, se realizaron las asambleas de mexicanos en el exterior de una manera pues un tanto desorganizada. Se dijo que debíamos de ser más de 100 personas las que votáramos por casilla para que fuera válida. De 14 asambleas, nada más 11 fueron válidas. Y pues de ahí salimos los congresistas al Congreso de Mexicanos del Exterior. Este congreso fue el día viernes anterior al Congreso Nacional, en el cual
pues hubo algunas fallas técnicas. Decidieron que al final del día fuera el Congreso de Mexicanos en el Exterior de manera virtual, sí, para que pudieran participar todos los compañeros del exterior, pero pues nosotros pedíamos que fuera de una manera híbrida, que fuera presencial, porque estábamos alrededor de 50 mexicanos que radicamos en el exterior en la Ciudad de México. Y pues no fue de esa por igual que se excluyó completamente a la gente de Europa, de todos los países que viven en la Unión Europea y en Sudamérica y en el resto del mundo. Únicamente hubo una inclusión a los compañeros que vivimos en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, pues había unas quejas por ahí, ya hay algunas personas que han metido pues todas sus denuncias ante el TPG y de Honestidad y Justicia. El día del Congreso de Mexicanos del Exterior, la votación fue virtual. También, pues, no hay certeza de que las votaciones fueron pues contadas correctamente. Hubo compañeros que no se les incluyó en la lista de las votaciones, por lo tanto no pudieron ser votados. Ahí también por esas razones. Y pues participaron también un par de diputados federales como congresistas y pues ya lo dije, lo mencioné, el artículo 43, inciso B, lo prohíbe, a menos que pidan que pidan permisos, se paren de su cargo con el tiempo que dice la ley. Creo que son 3 meses, pero bueno, por ahí van las cosas. Se perfilaba por ahí algunos nombres de gentes que buscábamos la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, como todo derecho a ser votados, pero había muchos nombres de personas que no radican en el exterior, que pues están tratando de infiltrarse por ese lado, a través de los mexicanos en el exterior, hacer tanto consejeros nacionales como buscar la Secretaría de Mexicanos en el Exterior. Y pues por el momento era lo que se quería señalar de cómo ha sido el proceso de la elección de consejeros nacionales, de congresistas y de consejeros nacionales del exterior. Continuaré con lo del Congreso en mi siguiente oportunidad de hablar. Gracias. Gracias, estimado Raúl. Muchas gracias. Vamos con Moisés Esquivel, también de la Ciudad de México. Adelante, estimado Moisés. Muchas gracias, pues gracias por la invitación y un saludo muy cordial, fraternal y revolucionario para los compañeros, las bases militantes de Morena, que pues han visto y sufrido todos estos embates, ¿verdad?, de las cúpulas en turno del partido. Miren, aquí la cuestión es de que pues uno pudiera ser muy correcto políticamente y no decir las cosas que sentimos, pero creo que eso no va con el espíritu fundacional de Morena, que pretende un cambio verdadero. Lo que hemos visto en el desarrollo del partido desde el 2015 es poca seriedad en cuanto al proceso democrático interno del partido. Desde el momento en que se desaparecen los comités municipales o delegacionales y nos empiezan a imponer estos famosos enlaces o delegados en funciones, pues vimos con tristeza que la propuesta de hacer un partido diferente pues no aterrizaba en la realidad. Lamentablemente esto se va complicando y ahora tenemos este último Congreso Nacional con estas características que están diciendo los compañeros y que tristemente si Mario Delgado hubiera querido nombrarse emperador o con todo y su caballo, lo hubiera logrado, ¿no? O sea, ya estaba todo de alguna manera organizado, como la cuestión en la Ciudad de México concretamente, que se les da facultad a los alcaldes para, pues prácticamente repartirse el partido, ¿no? Esto se repite a nivel nacional con los gobernadores y pues la base no cuenta, no es necesaria. Ya por ahí hay algunos comentarios de que pues ya Morena la base ya necesita, ¿no? Al pueblo ya no lo necesita, ya tienen
pues las estructuras bien afianzadas. Bueno, entonces vemos que todo esto ya venía desde antes y ahora se corona un Congreso limitado en el tiempo y simulador. Con respecto al estatuto, ya lo han dicho los compañeros, una cuestión de debate serio pues implicaría días de discusión para hacerlo correctamente, artículo por artículo, y además de que se nos pide, o ahí insistiendo en las simulaciones de la cúpula, se invita a la discusión y aportación de propuestas para la modificación del estatuto, y que al final pues no se supo dónde quedaron, ¿verdad? Lo único que dicen ahí los responsables es de que sí recibieron muchas propuestas, pero no eran limpias jurídicamente y totalmente viajadas, ¿no? Algo así, burlándose pues de las participaciones de la militancia por parte del Fisgón y de Pedro Miguel, pero dijeron que habían retomado varias de esas propuestas en esta propuesta final que se nos presentó a última hora, como bien dicen, para aprobar en bloque. Subieron la discusión, 5 minutos a favor, 5 minutos en contra, pero en ese momento pues vimos tristemente que casi la mitad o por lo menos una tercera parte del Congreso se salió del debate, salieron a tomarse el café, a platicar allá afuera, ¿verdad? Y no estuvieron presentes en ese debate aguerrido donde les llovió las inconformidades, las descalificaciones a los redactores de esta propuesta, que en principio, y creo que todavía está en la página del partido, donde eliminan la palabra izquierda, ¿no? Y reducen el programa a una sola cuartilla, y ahora lo niegan, ¿no? Pero bueno, nos presentan esto y nos lo defienden, y ya que se viene la votación, porque todo querían hacer pues al vapor, ¿verdad? El coordinador ahí de la mesa, que también quién sabe de dónde salió, pero bueno, ahí estaba Tomás Riego, invita a la gente que salió a que pasara a votar, porque ya era importante. Lástima que no los llamó antes para que estuvieran en la discusión y vieran lo que iban a votar, pero ya estaba todo arreglado para que se votara en bloque esta reforma estatutaria. Llegaron, ahora sí, se llenó el salón y pues ahí están los resultados, ¿no? 1,800 a favor, 520 en contra y un buen número de abstenciones que podemos interpretar por qué no votaron ni en una ni en otro sentido, ¿verdad? Bueno, pues no Bien, se fue Moisés, por unanimidad, sí, perdón. ya Y son bueno, los pues 4 minutos. Ahora vamos a entrar en materia directamente con respecto a la reforma estatutaria. Aquí estoy viendo que en el chat hay otro congresista, Gabriel Bielmas. Mándame un mensajito, Gabriel, y te damos acceso directo al salón si quieres también compartir tus testimonios. Muy interesante en los comentarios. Está poniendo que lo rasuraron de la lista a la hora de elegir los consejeros nacionales y que tuvo que ir a pelear para que pusieran ahí su nombre. Bueno, segunda ronda. Vamos a entrar en materia de la reforma estatutaria. Ya nos quedó claro que no se les informó cuáles eran los cambios. Incluso, como bien señala Moisés, en la página web, en este momento, todavía están los viejos estatutos. No han publicado en la página web los nuevos estatutos. Sin embargo, esos nuevos estatutos, supuestamente, de acuerdo con la dirigencia, ya son los vigentes, ¿no? El sábado 17 de septiembre subieron a los estrados del partido una cédula firmada por el coordinador jurídico del CEN, este señor Eurípides, ¿no? Que dice que ya se publican y entran en vigor en ese mismo momento, el sábado a las 5 de la tarde, después de que se habían votado en la asamblea, entran en vigor esos estatutos. Eso lo hicieron para que pudieran ya en su momento, inmediatamente después, pues, ¿no? Meter a los gobernadores del Consejo Nacional, porque solo en los nuevos estatutos eso se puede, en los viejos no. Ahora, primero, esto es ilegal, porque la ley general de partidos políticos y el reglamento del INE con respecto al registro de los documentos básicos obliga al partido primero a registrar esos documentos al INE, tienen que ser validados y ya posteriormente ya entra en vigor. Como bien dice Moisés, ¿qué tal si en el estatuto ponen pues, que el presidente del partido es un dictador? Pues eso no cumple con los criterios democráticos de un Estado de Derecho, de los partidos son entidades de interés público, entonces no pueden hacerlo así a lo viva México, aunque haya sido el fin de semana patrio, tienen que esperar. Pero ellos no lo hicieron, aplicaron inmediatamente los nuevos estatutos
pero ahí está el pequeño detalle. No sabemos a ciencia cierta realmente cuáles son esos nuevos estatutos. Nosotros hicimos el análisis de acuerdo con un PDF que circula por WhatsApp, ¿no? Ustedes ahí tienen su librito, pero incluso, a ver, ustedes me corríjanme, pero yo escuché por ahí en alguna transmisión que el Fisgón o Pedro Miguel decían, mira, vamos a tomar en cuenta sus opiniones a la hora de publicar la versión definitiva del estatuto. Dijeron algo así, ¿no? Para tranquilizar la asamblea. Eso quiere decir que ellos de manera discrecional van a todavía meterle mano a esos estatutos y registrar lo que quieran al INE. Ahorita en este momento estamos en una situación de absoluta indefensión. Ya hay un nuevo estatuto, pero no está publicado el estatuto, no sabemos ni dónde encontrarlo. O sea, estamos regidos como militantes de Morena por un estatuto secreto inexistente. Pero bueno, imaginando, ahora sí, aceptando sin conceder que ese PDF que circula por WhatsApp es lo que se aprobó el sábado pasado, vamos a compartir y dialogar sobre sus opiniones al respecto. Ese estatuto, por ejemplo, ahí está el análisis en la página de la convención, convierten tanto las asambleas de mexicanos del exterior como las asambleas municipales en órganos estrictamente deliberativos. Ya no son órganos de dirección, ni de conducción, ni responsabilidad política real. Son simplemente órganos deliberativos. Segundo, cancelan también las facultades de los consejos estatales. Dicen que los consejos estatales ya no dirigen a Morena en sus ámbitos territoriales correspondientes, sino que solamente su responsabilidad es de verificar, dar seguimiento a el desarrollo del partido. Incluyen a los gobernadores dentro del Consejo Nacional, incluyen esas cláusulas de unidad para poder justificar un control sobre la disidencia. Hay una serie de modificaciones que no los voy a cansar, ustedes mismos ya los conocen. ¿Cuáles son las reformas que más les preocupan y cuál es su análisis sobre esta reforma estatutaria? Vamos con Gustavo San Pedro en el mismo orden de la primera ronda por 4 minutos. Adelante. Mira, John, a mí algo que me preocupó en el Congreso Nacional fue que algunos votamos en contra, más de 500 compañeros congresistas, y la mayoría a favor, pero no se supo qué se votó. ¿Cómo vas a votar algo si todavía no se ha estudiado, si todavía no se ha consensurado con las bases, si todavía en los consejos estatales no se había hecho un análisis previo? Y, por ejemplo, los consejeros estatales, los congresistas, en efecto, aprueban la prórroga de Mario Izzitlali cuando ellos habían dicho que ellos no estaban ahí por cargos públicos, que no eran ambiciosos. Entonces, ¿por qué prorrogan esos cargos? Utilizando precisamente al estatuto y utilizando que no se votó artículo por artículo. Aparte, como te digo, los grandes grupos ni siquiera dejaban platicar a los consejeros congresistas nacionales con otras personas. Yo me acerqué ahí con un compañero, amigo mío de otro grupo, y tan luego me acercaba, llegaban personas a ver qué platicaba con él. Entonces, los traían como un tipo, prácticamente, era un secuestro mental, ¿no? Ya después que sucede eso, y se aprueban los estatutos, ya viendo lo que se viene, ya el Consejo Estatal, como bien lo mencionas, no deja de ser la principal autoridad en el Estado, ¿no? Ya ahora se convierte en un ente de vigilar, dice que solamente va a vigilar la condición, la conducción política, elaborar el plan de acción, elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal. Entonces, efectivamente ya nada más se basa su participación en eso, cuando antes
el Consejo Estatal era la máxima autoridad en el Estado y podía aprobar lo que eran resoluciones que eran obligatorias en todo el Estado. A partir de eso, yo creo, decía el fisgón, es que después lo podemos modificar, pero ya para qué, ya está ahorita aprobado. Para poderlo modificar es hasta después de 3 años. Tenemos un estatuto que realmente no está acorde de las necesidades. Para mí, el Consejo Estatal es el que debe de prevalecer en las políticas públicas de Morena y conducir los trabajos de Morena en los estados, por lo menos la planeación, y aunque la ejecución sea por parte del Comité Ejecutivo Estatal, e incluso no se pone que los consejeros estatales sean los responsables de la organización del partido en sus distritos. Entonces nos mandan a una elección que nos dices, vas a ser el coordinador estatal, consejero estatal, y ya después en el estatuto se modifica para que nos dices, para que diga el estatuto, vas a ayudar territorialmente al Comité Ejecutivo Estatal. Entonces, pero te elegiste para que fueras el coordinador distrital, y actualmente, como se aprueba en el estatuto, pues te quitan las facultades. Ahora, no sabemos quién sea estatutariamente el encargado de dirigir a los COTS, a los coordinadores operativos territoriales, que son las brigadas de Morena, cuando deberían de ser estatutariamente manejados por los consejeros estatales, por los coordinadores distritales, y eso no viene en el estatuto. Ya empezamos ahí con una laguna legal. ¿Qué va a suceder si existe esa laguna? Bueno, grupos van a acaparar las estructuras para que después lleguen y en las elecciones ganen y con una voz campante digan, nosotros somos los que sacamos más congresistas. Pues sí lo sacan, pero es porque tienen toda la estructura territorial pagada por el partido, tienen bienestar y dejan a la militancia prácticamente sin recursos, sin herramientas, con sus recursos propios de su trabajo, sin tiempo. Entonces, bien, Gustavo. Perdón, ahora son 5. Ya. Muy importantes tus comentarios. Vamos a, ampliarlo a 5 minutos esta segunda ronda para que todos puedan explayar bien y exponer sus argumentos. Nada más ofrezco un par de otras joyas de las reformas estatutarias. Eliminan por completo los comités por afinidad o por sectores. Se queda exclusivamente con los comités territoriales por distrito, y además se da todo el énfasis en esto de la estructura distrital, estrictamente electoral. Como ya decíamos, lo municipal ya se queda en segundo plano. Se reformó, esto es un pequeño detalle que igual no todos se fijaron, seguramente no se les expusieron los argumentos ahí el sábado, ustedes me dirán, modificaron la redacción del artículo 6 bis. El artículo 6 bis es el artículo que supuestamente, más bien su función es, nada más que nos ha aplicado, es asegurar un filtro con respecto a quienes quieran ser candidatos para cargos internos o constitucionales de parte de Morena. Eliminaron la palabra vinculatoria del artículo 6 bis. En el estatuto anterior, que no sabemos si todo es vigente o no, dice que la trayectoria, el perfil ético de las personas tendrán que ser tomado en cuenta de manera vinculatoria, o sea, obligatoria a la hora de decidir los candidatos. Ahora usan un lenguaje similar, pero se les fue la palabra vinculatoria, así como lo de izquierda, ¿no? Se les fue la palabra, aquí ya no es vinculatoria, ya es nada más recomendable que se tomen en cuenta estos criterios. Modificaron el Consejo Nacional, eliminaron todos los consejos consultivos estatales y el Consejo Consultivo Nacional lo modificaron. También cambiando algunas palabras ahí con respecto a los criterios de selección de sus consejeros, reduciendo los 250 a 50 e incluyendo ahora el sector
empresarial. Muy claro el mensaje que están mandando. Vamos con Gerardo Ocelli de Benito Juárez. 5 minutos. Hola, sí. Bueno, llegando al Congreso, nos dieron una mochilita, muy ostentosa, por cierto, donde venían los documentos Está muy bonito. básicos. Sí, está muy bonita, hasta para Wi-Fi tiene, para conectarse y bueno, está bonita. Nos dieron los documentos en ese día, donde viene el estatuto ya modificado. En ese momento conocimos cuáles eran, o bueno, empezamos a ver cuáles eran las redacciones. En unas pocas horas tuvimos que echarnos rápidamente, ir sobre algunos artículos para revisar qué traía, qué contenía. Lo positivo que yo le veo de entrada, o lo único positivo, es que le pusieron un lenguaje de género incluyente. Quitan lo de presidente, secretario, miembros, etcétera. Quitan toda esa parte que era mucha que traía el antiguo estatuto, donde pues, era muy sexista, era muy machín el asunto. Esa es la única parte que yo le veo que pasó bien. Todo eso lo modifican, lo ponen en un lenguaje incluyente. Yo había presentado uno para que fuera no sexista, que es diferente, para que quitaran los y se modificara, pero bueno, así queda bien. De entrada es lo único positivo. ¿Qué pasó? Hubo 10 oradores a favor, 10 en contra, de solamente 2 minutos podían hablar. En 2 minutos los oradores no pueden decir nada. Presentan un artículo y ya no da para más la discusión. Y se centraron en algunos pocos artículos. ¿Qué es lo malo? Lo que no dice. Sí se le deja la palabra de izquierda, pero de verdad, con lo que viene al interior, es un partido de izquierda, no solo porque se diga de izquierda va a ser de izquierda, sino tiene que contener cosas de izquierda. Yo había presentado propuesta para que por lo menos los jóvenes tuvieran un representante en cada congreso distrital. Ni siquiera se pudo discutir. No se pudo discutir un nuevo método de elegir a los congresistas, que ya es caduco, o si va a seguir así, pues va a ser muy difícil para la militancia de a pie estar en alguno de estos órganos. La Comisión de Honestidad y Justicia tiene que cambiar, lo vimos en esta elección, no sirve de nada la comisión. Todo va al tribunal, todo recae en el tribunal y el tribunal tiene que modificar, como en el caso del presidente de Morelos, que lo quitan porque vino de candidato de otro partido y aún así lo van a dejar, lo van a nombrar ahora presidente en funciones, como dice el estatuto, y lo van a dejar. Entonces, pura simulación. No se dice nada de la comisión de elecciones. También debimos de haber modificado esa parte. El partido, también tenemos de archivo histórico. Hay una nueva ley general de archivos donde los partidos estamos obligados también a tener, y Morena no tiene absolutamente nada con relación a la ley de archivos. Es el único partido que no tenemos absolutamente nada. Mandó una modificación, tampoco se peló. Obviamente la comisión de ética la desaparecen o la dejan mal. Y lo que tiene que ver también con transparencia en el partido, finanzas, nada se pudo discutir, ninguno de esos temas. Nos enteramos también que en el transitorio ponen 2 transitorios, uno que la modificación entra en ese instante, cuando hay una jurisprudencia que dice que ningún estatuto de los partidos políticos puede entrar en ese momento. Yo me registré para participar, para ser uno de los oradores, no pude ser, pero le pedí a uno de los que sí pudo hacer que les dijera por lo menos esa situación, que no es válido, no los han subido porque no son válidos los estatutos todavía. Los estatutos van a ser válidos hasta que el INE, la Comisión de Prerrogativas, los apruebe, se pasan ahí y una vez que los aprueben, al día siguiente los van a publicar en el Diario Oficial de la Federación. Hasta entonces, los documentos son válidos. Y también nos enteramos la prórroga de el mandato de presidencia y secretaría general hasta
pasando las elecciones del 2024. Y esto le da todo un poder al presidente. Estos nuevos estatutos le dan todo un poder, le quitan a la Secretaría de Organización, le quitan todo lo que tenía. Ya son 5. Okay. Muchas gracias, estimado Gerardo. Muchas gracias. Otras joyas, nada más aquí leyendo de nuestro documento de la convención que es disponible en la página. Uy, pues se me fue la luz. En la página de la convención. Modificaron integralmente el artículo 24. El artículo 24 es el que regula las asambleas distritales. Lo que hicieron es pues, legalizar el formato de no asamblea que ocurrió el 30 y 31 de julio, que fue ilegal porque supuestamente en esos estatutos tenemos asambleas distritales donde la militancia se reúne, se discute, se debate, se informe sobre la situación del partido, se eligen a los candidatos, se decide quiénes van a ser los delegados, pero ahora ya tiene que instalarse un quórum, ¿no? La suficiente gente presente en esa asamblea. Y ahora eliminaron cualquier referencia a quórum, eliminaron cualquier referencia a información o debate, ¿no? Y ahora es simplemente, ya institucionalizaron, legalizaron el votas y te vas. Y además reformaron, creo que es el artículo 25, ahorita les digo exactamente dónde, en la referencia a la posibilidad de anular una asamblea distrital por compra o coacción del voto. Agregaron una frasecita diciendo que solamente puede anularse una asamblea distrital por compra o coacción del voto si esa compra o coacción del voto o fraude electoral se demuestre que haya sido determinante para alterar el resultado de la asamblea. Es la clásica estrategia para pues desdeñar y desechar cualquier prueba, porque aunque tengas pruebas por todos lados, como nosotros hemos ofrecido de que hubo fraude, compra y coacción del voto, si no puedes demostrar específicamente que esas acciones, si no hubieran existido, hubieran tenido resultados diferentes, o si no puedes demostrar que el número 6 hubiera pasado al número 5, si no hubiera habido acarreo de compra-acción del voto, entonces desechan a tu impugnación. Entonces, eso lo incluyen de manera muy estratégica en, ahorita les digo, es el artículo 25, el artículo 25 del estatuto. Dice que las conductas que impliquen la compra, presión o coacción de la voluntad del militante, solamente procederá la nulidad si estas conductas son determinantes para el resultado de las votaciones. Me encanta porque, como bien mencionó Gerardo, por ejemplo, no hay resultados definitivos. No sabemos quién es el sexto lugar, por ejemplo, en ninguna de las asambleas. Entonces, no sabemos contra quién hicieron el fraude, siquiera. O sea, esa información lo resguardan intencionalmente. Es como si, ya lo hemos comentado, en una elección presidencial el INE anunciara, bueno, esta persona ganó la elección de presidencia de la República, Peña Nieto, por 15 millones de votos, y los otros llegaron en segundo o tercer lugar o no ganaron, pero no vamos a dar información sobre cuántos votos recibieron. Solamente vamos a dar los votos de los ganadores. Esto es lo que ocurrió aquí. Los 5 ganadores, se les informó sus votos, pero los otros simplemente no sabemos. ¿Cómo nos consta que los otros 100 candidatos recibieron menos votos que los primeros 5? O sea, realmente es absurdo el procedimiento. Pero sigamos, adelante. Estimado Jorge Iván, te quedaste a medias. Tienes tus 5 más 1, 6 minutos, estimado Jorge. Muchas gracias, una disculpa, acá andamos en la comunidad y falla a veces la internet. Miren, yo, al igual que ustedes, voté en contra de la propuesta de reforma a los estatutos y me di a la tarea de platicar con algunos congresistas que teníamos alrededor, de explicarles el por qué era necesario votar en contra. Muchos, si no es que la gran mayoría, de por lo menos los congresistas que estaban alrededor mío, que venían de mexicanos del exterior y de otras entidades, no tenían ni idea del contenido de la propuesta de reforma, ¿no? Incluso cuando votan, algunos lo hacen dudando, bajan, suben su voto porque no saben en ese momento si tienen que votar a favor o en contra, derivado de lo que les habíamos comentado, de las cosas que no estaban correctas en esta reforma integral. 4 razones sustanciales por las cuales
emití mi voto en contra. Se los comentaba en la primera intervención, primero porque considero que fue un error grande y rotundo plantearnos la reforma estatutaria integral que era necesaria en un solo bloque, ¿no? No permitirnos la votación en lo particular. Aunque hay que señalar que no es la primera vez que ocurre. En el Congreso Extraordinario de 2018 también se hizo así. Fue una votación en bloque, ¿no? Incluso se pidió en ese momento también que se discutiera en lo particular y no se aceptó. Esa fue la primera razón. La segunda razón, insisto, es que no puedes hacer una propuesta de reforma sin escuchar a la base militante. Hay quienes se creen intelectuales ya del partido, que piensan que desde detrás de un escritorio pues pueden diseñar lo que a modo les conviene o a las dirigencias les conviene, ¿no? La tercera razón es por la rotunda negatividad al debate, ¿no? Teníamos ahí a nuestros intelectuales del partido que nos explicaban y nos proponían la propuesta de reforma, y se le llevaban todo el tiempo que querían, pero cuando se hacían las participaciones en pro o en contra, únicamente te limitaban a 2 minutos, ¿no? Y eran tajantes y te cortaban, pero ellos sí podían hablar y hablar y hablar. E incluso llegaron al grado en el que ya eran altaneros y groseros con los congresistas, ¿no? O sea, quieren siempre ser críticos, pero no aguantan y no toleran la crítica, ¿no? Entonces eso pues también da muy mala espina y da muy mal gusto que eso haya suscitado en el Congreso. Y la cuarta razón por la que voté en contra pues fue propiamente por el contenido de la propuesta de reforma. Hay algunas cosas que sí eran necesarias, pero hay algunas que de plano, ¿no? Decía, ahora sí ya la formación política va a ser una condicional para que una persona se pueda afiliar a Morena. Suena padre, ¿no? Pero también te dice la reforma que basta con una sola actividad. O sea, yo puedo ir a un semicurso, hay una plática, una conferencia de alguien, me dan una constancia de que estuve 2 horas sentado, escuchando una conferencia y ya me formé políticamente, ¿no? Entonces ya me puedo afiliar a Morena. Pues no, eso lo único que va a provocar es que nuestro Instituto Nacional de Formación Política se pervierta, ¿no? Se vuelva un botín de expedición de constancias de cursos para que la gente se pueda afiliar. Otra de las cosas que pues no estoy muy de acuerdo es que no se suspendan los procesos de afiliación previo a los congresos distritales y previo a las elecciones. ¿Eso a qué te da pauta? Pues a que gente que nunca ha militado en el partido, por ejemplo, de buenas a primeras, ese día se vaya a afiliar el día de un congreso y ya sea morenista, o previo a una elección, pues se afilie al partido y ya sea una cuota interna, ¿no? de Morena. Eso tampoco está chido, ¿no? Tampoco está padre que no se haya planteado la necesidad de que en cada uno de los municipios haya un comité municipal de Morena. ¿Qué propone la reforma? Ahora, que aún no se publica, le llamo reforma, es que solamente el Comité Ejecutivo Nacional, algo que por cierto ahí se corrigió, porque según nos escucharon las inquietudes de los congresistas, es que a petición o a solicitud o a consideración del Comité Ejecutivo Estatal, va a determinar en qué municipios sí y en qué municipios no puede haber comités municipales. Y dicen ellos, donde haya condiciones. No sabemos a qué se refiere con que haya condiciones, ¿no? Otra de las cosas que no están padres es que ahora el estatuto permita que haya militantes de primera y militantes de segunda. ¿Qué quiero decir? Bueno, los militantes de base, ellos sí se tienen que ir a formar a los congresos distritales, que la gente les vote, ser entre los 5 hombres y 5 mujeres más votadas, ¿no? Y para que pueda ser congresista nacional. Pero nuestros gobernantes, ellos tienen pase directo al Consejo Nacional. Eso no es correcto, eso no es democracia, no puede haber militantes ni de primera ni de segunda clase. Entonces es algo que no se debe de permitir y por eso voté también en contra. No creo que sea factible que las secretarías de organización y de finanzas sean propuestas del presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional o Comité Ejecutivo Estatal, sea el caso. Esa era una facultad exclusiva del Consejo, ¿no? Y esto fue lo que desencadenó mucho debate. Decían, no, es que es propuesta, no está diciendo que el presidente diga y se va a hacer. Pues, oh, sorpresa, en la integración del Comité Ejecutivo Nacional, el que propuso el presidente sí fue el secretario de Finanzas y sí fue el secretario de Organización. No nació de una propuesta de las bases, ¿no? Rechazo contundente a las encuestas como un método de selección para seleccionar dirigencias. Eso es algo que no puede volver a ocurrir, pero que con la reforma estatutaria ahora se legaliza, ¿no? Y pues de plano, pues ya ahí sí hubo un descaro completamente, cuando ya intentaron y lo lograron, reducir el número de carteras del Comité Ejecutivo Nacional, muy seguramente pues, para tener un control más férreo y más centralizado del partido. Tampoco estuvo padre que se pusiera en un transitorio la expansión
de los cargos de la presidencia y de Secretaría General del partido. No tengo nada en contra de ellos, pero creo que por salud y por institucionalidad y por respeto a las bases se tenían que haber ido. Ya son 6 minutos. Gracias, estimado Jorge. De hecho, está aún peor este tema de los consejeros ex oficio automáticos. No solamente son los gobernadores, ¿eh? Hay otra línea ahí que incluyeron en el artículo 36. Se incluyen los gobernadores y también se incluyen todos los delegados en funciones, ¿no? O sea, los que hayan sido nombrados por el CEN para suplir algún cargo. Y además, a discreción del Comité Ejecutivo Nacional, y ahora cito, se puede incluir como consejeros nacionales a militantes que hayan destacado por su trayectoria y sus aportes en la construcción del partido. ¿Cómo ven? O sea, cualquier persona, el CEN puede meter al Consejo Nacional porque quieren, aunque no hayan participado en ninguna elección, aunque no tengan ninguna representación de las bases, simplemente se les autoriza a copetear y a rellenar el Consejo Nacional con quienes quieren. O sea, anulas el Consejo Nacional como un órgano independiente integrado por personas electas por las bases. A ver, ¿quién sigue? Es Raúl Saldaña, adelante. Pues sí, miren, sobre el tema de los estatutos, en el exterior nos dimos a la tarea de entablar con la militancia una serie de propuestas, ¿sí? Para modificar los estatutos en lo que refiere a los mexicanos en el exterior. Para empezar, en los estatutos, cuando ustedes están leyendo los estatutos, cualquier artículo, empiezan a leer lo que define a lo local o lo estatal y luego se refiere a los mexicanos en el exterior. Otro artículo, cualquier tema que sea y los mexicanos en el exterior. Y así sucesivamente, durante todos los artículos de los estatutos nos mencionan los mexicanos en el exterior. Está bien que somos importantes, que tenemos nuestro granito de arena, pero sería mucho más fácil que hubiera un artículo dedicado únicamente a los mexicanos en el exterior. Así se evita la distracción o estar pensando cómo se equiparan o equivalan eh, cada uno de los artículos eh, ya sea municipales o estatales con lo de los mexicanos en el exterior. Otra cuestión que se planteaba era que los mexicanos en el exterior se nos considerara como un estado que con todos los la organización, la obligación, las obligaciones y derechos de un comité estatal, porque ahorita somos considerados como un municipio. Válgame la redundancia, somos 30 millones de mexicanos en el exterior. Estar considerados como un municipio, pues es minimizarnos a más no poder. Sí, esos son, entre otras cosas, de de los rasgos más importantes que nosotros pedíamos en los cambios de los estatutos. Se mandaron 3 diferentes propuestas de diferentes grupos de mexicanos en el exterior y no se tomó en cuenta absolutamente nada. Fue pues una pérdida de tiempo, una burla hacia nosotros, que nos hagan creer que se nos va a incluir, que se nos va a considerar, cuando en realidad no se nos toma en cuenta el momento de hacer cambios o ajustes en los estatutos. Tal vez más adelante, ya que entremos al tema de cómo se eligió el Comité Ejecutivo Nacional, ah, hay mucho descontento por cómo se dieron esas votaciones o esas imposiciones, digámoslo de la manera correcta. Pero bueno, sobre los estatutos, se votaron pues casi al bote pronto, digámoslo de la manera correcta, por igual. Una discusión mínima donde se votó en bloque, no se discutieron uno por uno como debe de ser para tener una discusión, una certeza de que la gente sabe qué es lo que va a votar, cómo se va a hacer. Entonces, esta modificación de los estatutos yo la considero como que es
acomodar las cosas a conveniencia para los de la cúpula morenista existente, amolando a las bases de Morena, a la gente que ha trabajado, que ha edificado este partido movimiento, se les está negando cada vez más una participación directa. Creo que se está afectando profundamente el partido. Sí, y pues esa cuestión en donde agregaron incluso que vamos a poder ser expulsados algunas personas que somos críticos, o que según ellos no formamos unión, que somos personas disidentes, pues es completamente erróneo. Sí, en un partido debe haber una crítica efectiva para poder reforzar eh, la militancia, para defender los estatutos de una manera férrea, como debe ser, especialmente un partido que es del pueblo. Pues definitivamente se votó acomodando los estatutos a los intereses de la cúpula morenista. Válgame la redundancia, que lo vuelvamos a decir una y otra vez, pero en verdad es lo que se hizo al votar esos estatutos de esa manera. Fue un robo en despoblado, porque ya tenían todo planeado, como lo hicieron, y incluyeron únicamente lo que les convenía a ciertas gentes. Yo los Muy dejo. bien, estimado Raúl. Muchas gracias. Vamos a seguir de frente a otra pequeña, gran reforma. Eliminaron lo del 50% de prerrogativas para formación política. ¿Recuerdan? Eso era el gran logro que presumía siempre Rafael Barajas, el fisgón, que ningún otro partido en la historia de la humanidad había dedicado la mitad de sus recursos a la formación de nuevos cuadros. Y ahora celebran que dentro del nuevo estatuto, y sí, pues claro, es algo positivo, que incluyen el requisito de formación política, pero reducen el financiamiento para el Instituto de Formación Política y además centralizan el nombramiento del Consejo Interno. Antes era que el CEN tenía que proponer a todos los integrantes del Consejo Interno el presidente, ahora es el CEN nombra al presidente y el presidente por dedazo nombra a los integrantes del Consejo Interno del Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, pues es muy transparente, ¿no? Los que estudiamos, nos la pasamos estudiando leyes, sabemos que justamente cuando se enseña una ley, se hace con un propósito. Cada una de las pequeñas reformas, aunque sea una palabrita por ahí, tiene una gran relevancia. Vamos con Moisés Esquivel, por favor, estimado Moisés, 5 minutos. Muchas gracias, camaradas. Pues sí, miren, algo que se discutió en los 5 a favor y 5 en contra del estatuto, de la reforma estatutaria, era que pues primero se respetaran los estatutos, que a lo mejor no era necesario hacer ninguna reforma, nada más que se respetara, cosa que no se hizo, y como ya aquí se mencionó, en la convocatoria pues violan todo el estatuto vigente, ¿verdad?, que teníamos. Pues resulta que la propuesta de reforma pues lo que trató es legitimizar pues todas esas violaciones, y es el sueño dorado de la cúpula, ¿verdad?, de que ahora ya la base y la militancia pues únicamente sirva para obedecer y callar, ¿no?, y que hagan la talacha, y todas las decisiones las tomen desde allá arriba. Las propuestas que se hicieron por parte de las bases y de algunos militantes pues iban en ese sentido de perfeccionar la reforma estatutaria para corregir los vacíos, los errores, las aberraciones, ¿verdad?, mejorar las leyes internas de nuestro partido. Y ocurrió totalmente lo contrario. Se legalizan todas estas violaciones y se concentra más el poder a la cúpula. Por ejemplo, el asunto del padrón. El padrón es un detalle que pues nos ha costado pues toda la vida del partido. Nunca tuvimos un padrón certero y confiable y transparente. Pues ahora, en lugar de precisar y arreglar el problema del padrón, pues lo dejan todavía más difuso, responsabilizando a todo el Comité Ejecutivo Nacional del manejo del padrón. O sea, reparten la responsabilidad en varias personalidades, y no en una con la que pudiéramos concentrar mejor la vigilancia, ¿verdad? Entonces no se arregla el asunto del padrón.
El Consejo Consultivo efectivamente lo dejan ahí, pero le quitan los dientes. O sea, a fin de cuentas, por ejemplo, la Comisión de Elecciones, pues va a ser nombrada por el presidente, ¿no? Por el CEN mismo. Ese era antes del Consejo Consultivo, que personas ajenas al partido, a los intereses de alguna tribu, alguna cúpula, pudieran ellos dar fe de la legalidad del proceso electoral interno. No, pues eso ya se lo quitan al Consejo Consultivo, ¿verdad? Causa mucho revuelo esto de que el presidente pueda proponer al secretario de Organización y Finanzas. Se da una discusión ahí muy fuerte, el Fisgón sale a defender y nos regaña y pierde el control y al final impone esa visión de que no, nada más se puede proponer, pero no puede imponer, ¿verdad? O sea, es una vacilada, ¿verdad? Luego, la sorpresa que, como aquí decía alguien que está en el video, pregunta que por qué Tomás Pliego le premian con la Secretaría de Cultura. Pues eso es lo que se preguntaban muchos congresistas nacionales cuando vieron la lista de consejeros nacionales que entraban de facto al Consejo Nacional, ¿no? ¿Y eso es por qué? Les decíamos, pues lo acabas de votar, compañero, acabas de votar la reforma estatutaria que permite este tipo de invitaciones al Consejo Nacional por dedazo, ¿verdad? O sea que muchos compañeros ni sabían lo que estaban votando. La cuestión de las encuestas, pues ya quedó ahí. Decíamos, se está legitimando todo lo que no se debía hacer, pues ya se estaba legitimando. Recordemos que en el último congreso extraordinario, donde pudimos revocar a la presidenta Jacob Polensky, el Congreso se manifestó en contra de las encuestas. Eso lo anularon en el acta y ya nunca se volvió a tocar el tema y se permitieron y se consolidaron las encuestas. Pues ahora en este nuevo estatuto sigue vigente que el presidente y la Secretaría General puede elegirse por encuesta. Y bueno, la cuestión del transitorio que permanece el presidente y la Secretaría General hasta el 2024, pues el argumento que nos daban cuando nosotros pedíamos que ya había que renovarlos es que es un mandato del tribunal, hasta el año 23 se puede cambiar y no podemos hacer nada. Bueno, pues ahora resulta que sí se pudo, que el Congreso sí pudo modificar esa fecha, pero los mandan hasta el 2024. O sea, son cosas que de plano ya no podemos omitir, y de lo que se trató aquí es de que el poder popular se impuso y pues está manejando el partido a su conveniencia. Y las bases, pues nada más para la talacha, y la simulación sigue presente. Gracias, compañeros. Pero ¿por qué tanto pinche brinco siendo el suelo tan parejo? Les gritó el camarada del Fisgón desde en la tribuna. ¿Por qué tanta queja? ¿Por qué no aceptan nada más las reformas? Mira, y aquí hay algunos comentarios aquí en las redes que dice ya hay que pasar a planear acciones. Por supuesto que sí. También tenemos todo un plan de trabajo de la Convención Nacional Morenista, 20 acuerdos muy claros, muy precisos del pasado, la pasada segunda Convención Nacional Morenista el 21 de agosto, ahorita lo podemos repasar. Dicen, este nuevo partido político, mira, no es posible, no hay condiciones legales. Los nuevos partidos, en todo caso, se pueden crear a partir de enero de 2025, a menos que se haga alguna reforma, se incluya esto en la reforma electoral, que por lo que he visto en la reforma que propone Andrés Manuel no está ese criterio. Entonces, en realidad, pues ni siquiera vale la pena discutirlo. Nuevo partido, no, ahorita hemos sido, seremos morenistas, y Morena no es de ellos, Morena es nuestra, Morena es una identidad, es una causa, es una pasión, es lo que somos. No podemos simplemente quitar el chaleco de Morena y ser otra cosa. No, somos morenistas, somos Morena, y tenemos que luchar para rescatarla. Vamos a nuestra tercera ronda, que ahora es la evaluación sobre pues qué ocurrió con respecto a el relevo de la cúpula, de los dirigentes de Morena. Ya se ha hablado sobre este tema que mencionó Moisés, del secretaria general, el presidente. Efectivamente, ellos decían,
que no podía moverse la fecha, y ahora ya el argumento, por ejemplo, que dio el Fisgón ahí en la Asamblea, es que no podemos meternos un proceso engorroso de relevo de dirigencia justo antes de que iniciara el proceso electoral 2023-2024. Entonces, la respuesta más sencilla, entonces, es ahora mismo, aquí estamos, en un Congreso Nacional ordinario, se están renovando todas las carteras, pues también, presidencia, secretaria general, no, porque el tribunal, bueno, entonces un año más, no, pues es de veras una cantidad de pretextos para reelegir, una reelección de dos personas que jamás han recibido un solo voto de la militancia. Fue por encuestas, como bien sabemos. Se eligió al gobernador de Sonora como presidente del Consejo Nacional. Se repartieron las carteras del Comité Ejecutivo Nacional entre varios gobernadores, no todos, pero cada uno puso algún representante. La hija del gobernador de Oaxaca, la secretaria de Bienestar del gobierno de Chiapas, un actual alto funcionario de la Secretaría de Bienestar Federal, Carlos Castillo, que es de mi propio distrito, el distrito 23 de Coyoacán. El gobernador de Veracruz pone al secretario de Jóvenes, un reparto de posiciones dentro del Comité Ejecutivo. Se reducen las carteras del Comité Ejecutivo Nacional de 21 a 12. Se eliminan carteras importantes como la de combate a la corrupción, como la de ideales y morales y principios, la de derechos humanos, la cartera de derechos humanos también se elimina, se quedan 12 carteras y con estas figuras. La pregunta que les hacemos a ustedes, queridos congresistas, y al público en general, es, ¿ya es irremediable esta situación? O sea, ya es un partido de Estado, un partido de los gobernadores, y tenemos que aceptar ese hecho, o todavía hay ámbitos de acción. ¿Cómo queda Mario Citlali al final de cuentas? Porque liderazgo, no sé, pareciera ratificar su liderazgo, pero en realidad el partido se está entregando a los gobernadores, entonces el presidente y secretario general en realidad no tienen tanto poder, o más bien al contrario, ya son los nuevos dictadores del partido. ¿Cómo lo ven ustedes? Empezamos con estimado Gustavo San Pedro de Guadalajara, Jalisco. Mira, John, compañeros, yo creo que nuestro presidente, cuando le entrega a Mario el partido, ya tenía definido o tenía a Marcelo Ebrard, y si no definido, iba adelante en la carrera presidencial. Yo me imagino que por ahí le entregan el partido. A partir de lo que hace Mario y Citlali y todo el Comité Ejecutivo Nacional, que recordemos que ese comité aún salieron compañeros de base, pero que Mario de cierta manera les endulzó el oído, les dio candidaturas, tenían un sueldo como de 70,000 pesos. Entonces, no todos hay compañeros que incluso votaban en contra, pero para mí que en ese inter Andrés Manuel cambia de opinión. Yo creo que incluso llegó a escuchar a la convención y tantas críticas el presidente, y por eso le quita el poder a Mario de una manera sutil. A ver, el artículo 45 del nuevo estatuto dice que el Comité Ejecutivo Nacional es el que va a designar la Comisión Nacional de Elecciones. La Comisión Nacional de Elecciones es la joya de la corona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son quienes van a poner las candidaturas, a otorgarlas, y ahí en esa comisión está incluso la candidatura a la presidencia. Lo que se jugaba no era algo menor, y no quiso. Yo creo que quien operó eso fue directamente el presidente, y les dijo a los gobernadores: se tiene que quitar a Mario Delgado la Comisión Nacional de Elecciones, necesitamos tener mayoría en el Comité Ejecutivo Estatal, y para mí, quien sale beneficiada
en todo eso es la doctora Claudia Sheinbaum, que como lo ha dicho el doctor John, pues es una compañera de izquierda que desde mi punto de vista ahora ella es, sin estar ahí, la nueva presidenta del partido, porque es quien tiene más influencia dentro del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, eso se opera desde la presidencia, y para mí que fue quitarle el control a Mario Delgado fue de lo mejor en el Congreso Nacional, ¿sí? Eso es algo por lo que yo digo, bueno, dentro de todas las cuestiones, qué bueno que el presidente entra y quita a Mario, porque yo creo que incluso hasta el mismo Mario aprendió a hacer política en el PRD y quería hacer todo tipo de PRD y quería adueñarse del partido. Yo creo que todo esto que hemos hecho yo no ha sido en vano, que sí nos escuchó el presidente, que sí toma el control, y yo creo que debería de haber un diálogo ya con la presidencia desde mi punto de vista, aún y con todo lo sucedido. Qué bueno que sacan a Mario de la Comisión Nacional de Elecciones, o sea que ya no va a tener el control de la Comisión Nacional de Elecciones. Con eso me quedo, ¿sí? Y ahora veremos qué puede hacer, qué podemos hacer en adelante ya para tratar de que las cosas en el partido se regularicen. Pero felicito en ese en ese ámbito, que el presidente sí haya intervenido. Si no interviene, creo que Mario hubiera tenido el control de la Comisión Nacional de Elecciones y él hubiera influido mucho en lo que son las siguientes candidaturas. Muy interesante análisis, estimado Gustavo. Hay un artículo reciente de Abraham Nuncio, intelectual ahí de Nuevo León, que también es convencionista, estuvo en la segunda convención nacional, en que él recuerda un episodio histórico de que en los últimos 2 años del sexenio de Lázaro Cárdenas, también todo el mundo pensaba que iba a ser el general Mújica, por ser el candidato más de izquierda, más cercano al proyecto de Lázaro Cárdenas, pero ya a la hora de la verdad, por las presiones de la oligarquía nacional, por los Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las condiciones se generaron para que usara esa misma estructura que se había usado para apuntalar a Francisco Mújica para poner a Ávila Camacho, que implicó pues una reversión de muchos de los avances, y eso es otra preocupación, ¿no? Que igual ahorita es Claudia, está bien posicionada, pero si no hay una estructura fuerte de base de ustedes mismos que sostengan eso desde las raíces, si sigue siendo un asunto popular, en cualquier momento nos pueden hacer el switch y nosotros simplemente no tenemos voz, ¿no? Entonces, pero es excelentísimo tu análisis. A ver si están de acuerdo, Gerardo, ¿se debilita o se fortalece Mario Delgado con este Congreso Nacional? No, yo tengo la óptica que se fortalece, le dan todo el poder al presidente del partido. Los cambios estatutarios así están dados, por lo menos, no al comité. De hecho, las sesiones del comité, si eran cada 15 días, ahora lo pasan a 1 mes, 2 meses. Es más, si no hay comité ejecutivo, no importa. El que toma las decisiones es el presidente del partido. Entonces, yo no soy tan optimista en esa visión, y menos con los cambios estatutarios. Como vimos, aquí 5 minutos son muy pocos para poder hablar de los cambios estatutarios. Ahí en el Congreso se les dieron 2 minutos, o sea, era imposible decir algo. Y después de que hablaron los 10 oradores a favor, 10 en contra de 2 minutos, como dicen, se sube el Fisgón, se sube Pedro Miguel, y hablan más de media hora a favor, hablando a favor, queriendo convencer, porque la asamblea estaba en contra. La mayoría de los que estábamos presentes éramos más gritones o se oía en contra.
Y ahí mismo, cuando hablan, hace una modificación de 2 artículos, por lo menos, que registré. Del artículo 17 bis, dice el ok, no va a ser el Comité Ejecutivo Nacional quien determine los municipios donde haya condiciones para que haya comités ejecutivos municipales, que se lo vamos a cambiar y van a ser los consejos, los comités estatales. Esa es una de las modificaciones que ahí se dijo en ese momento. Y la otra en el artículo 36, donde son los consejeros nacionales. Se hablaba de 300, el estatuto que nos dieron decía 350. Él dijo, no, no van a ser 350, van a ser 370, o sea, le vamos a aumentar 20 más y vamos a poder meter a otros personajes. Eso no venía en el librito que nos entregaron ese día. Eso lo dijo el Fisgón en su última intervención, en los últimos minutos, puso eso ahí, ya no lo pudimos ni siquiera ni discutir, ni decir nada, o sea, si él hubiera dicho, y es vitalicio, así se queda, o sea, hubiera todo lo que ya le hubiera puesto él, ya no había manera de discutirlo. Lo que decía él era ley y así va a quedar el estatuto. Se incluyen estos 20 más y se meten a otros personajes. Así quedó el texto. O sea, no solamente los que hayan estado comisionados, sino a otros se puede meter a otros integrantes al Consejo Nacional. Lo que vimos después de la votación vino la elección de los consejeros nacionales, donde ya venía planchado todos los estados, todos ya tenían bien claridad de sus planillas, ellos ya tenían bien identificados quiénes iban a ser los consejeros que iban a quedar, todo el mundo ya tenía sus planillas por quiénes debían de votar y así se dio la votación. Fueron muy pocos los que nos fuimos por la libre, a ver sin hacer planilla, esperando a ver cuántos votos caían, y al final nuestra sorpresa es que ni siquiera se nos dice cuántos votos sacamos. Solamente se pone la lista, rápidamente se pasa la lista de los 200 que quedan, creo que hasta el 202, 203, y ya, ahí la cortan. Y en ningún lado se ha publicado cuántos votos se sacó, quiénes quedaron. Yo no conozco la lista de los consejeros completa, no está publicada todavía. Y luego viene la integración del comité ejecutivo, que ya también sabíamos que desde la mañana una reunión con los gobernadores ya se habían puesto de acuerdo y ya sabían quiénes iban a ser los integrantes del comité. Hubo quien se registró, pero esos otros que se registraron que no están en el acuerdo, pues tampoco no quedaron. Estaba la Secretaría de la Mujer, algunos otros compañeros destacados para integrarse de la Secretaría del Exterior, y no hubo manera de que se modificara nada de lo que ya traían. Yo no soy tan alentador, yo sí creo que Mario o el presidente del partido, quien esté, si no se cambian los estatutos, perdón, lo que dijo también el Fisgón fue que no daba tiempo de hacer modificaciones después, de llevar otro congreso, porque así ya venía la elección presidencial y teníamos que ahorita votar los cambios estatutarios. Yo creo que sí se puede hacer. Él dijo que iba a haber un nuevo congreso para ahora sí meternos de lleno. Yo espero que se dé, aunque la verdad es que lo dudo que se dé pronto. Yo creo que va a ser hasta pasar las elecciones. No creo que antes dé para eso, pero yo creo que sí se debería de modificar mucho el estatuto. Sí quedó muy mal, es pésima la señal que se da. No, son retrocesos, yo lo veo como un retroceso y pues a ver qué pasa en el futuro. Muchas gracias, estimado Gerardo. Gracias a ti. Sigamos de frente con Raúl. No, perdón, Jorge Iván Peña. Adelante, di algo. ¿Qué les comento? Lo que todos ya sabemos, ¿no? Una elección dada en donde nosotros como congresistas sobrábamos, ya las decisiones estaban tomadas respecto a quienes iban a integrar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, algunas propuestas únicas, las propuestas de la Secretaría de Organización, la Secretaría de Finanzas, a propuesta del presidente del CEN, donde ya nadie dijo nada, algunas carteras que hubo por ahí, algunos compañeros militantes que quisieron disputarlas sin posibilidad alguna, porque nuevamente esa crítica al propio modelo del Congreso Nacional, en donde más de 3,000 personas, pues no nos podemos poner de acuerdo, no nos conocemos entre todas y entre todos como para decir, mire, es que este fulanito puede ser un buen dirigente nacional, ¿no? Y ahí pues se aprovechan quienes se pueden organizar
y a quienes mandan a que se organicen para poder planchar una elección de un comité ejecutivo nacional. ¿Quién se fortalece? Pues la dirigencia, como lo decían, sea quien sea el presidente o presidenta, hoy con esta reforma estatutaria, quien esté en el encargo va a estar fortalecido. ¿Algo que es necesario? Sí, claro que es muy necesario que el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Nacional esté fortalecido. El problema es luego quiénes encabezan esas dirigencias, ¿no? ¿Morena es un partido de Estado? No creo. Yo desde la ciencia política un poquillo que ahí fui a la universidad, yo veo a un Morena entre un partido profesional electoral al que en este momento le importan los votos, porque se ganan las elecciones con votos, y que ha desperdiciado muchos años las dirigencias a raíz de esa crisis institucional, ha descuidado la parte ideológica, la parte de la tan anunciada revolución de las conciencias, y como no se ha trabajado en esa parte ideológica, no se ha trabajado en esa parte de la revolución de las conciencias, pues no importa el método, no importa la forma, lo importante es conseguir votos, ¿no? Pero también con rasgos de partido cártel, en donde lo único que importa son los cargos, y lo único que tiene Morena para repartir son cargos. No, lógicamente no a la base militante, porque nosotros no podemos aspirar a esos cargos, porque nosotros no debemos de ser ambiciosos y debemos de poner siempre por delante el interés superior por encima del personal, por legítimo que sea, ¿no? Como siempre nos han dicho. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros como base militante? Nos decía por ahí un intelectual de Morena, si no les gusta, pues váyanse y hagan un partido. Pues no, ¿por qué nos vamos a ir si este es nuestro partido? Ya tenemos uno, se llama Morena, y a nosotros y a nosotras nos costó fundarlo, y nosotros le hemos entregado vida, pasión, tiempo, recursos en todo sentido a este partido. No nos tenemos por qué ir, tenemos que crear una organización suficientemente fuerte, desde abajo y a la izquierda, para recuperar, para democratizar nuestro partido político. Alguien decía, construir un Morena dentro de Morena, así como los compas de la CENTE no se van del CENTE, pero luchan por su democratización, así nosotros, desde abajo vamos a tener que luchar por la democratización. Y lo decía alguna vez, no es la primera vez en la que nos enfrentamos a un escenario tan adverso como este. Nos hemos atrevido a disputar la democracia infinidad de ocasiones. Los que ya peinan canas, mucho más lo han hecho. No es la primera vez que luchamos contra todo, contra los dados cargados y las cartas marcadas. Estamos acostumbrados y entonces debemos de reorganizarnos para poder recuperar el partido que muchos y muchos de nosotros creamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya que cada quien saque sus propias conclusiones, pero yo considero que es a través del diálogo, a través de seguir visitando a la base militante, seguir tocando puertas, seguir repartiendo periódico, crear una estructura sólida, una estructura que nos ayude a ganar las futuras elecciones internas y constitucionales. Insisto, hay un error de origen y con esto finalizo. De los más de 3,000 congresistas nacionales, muchas y muchos no conocen la esencia del partido porque llegaron por medio de asambleas distritales fraudulentas, apadrinados, acarreados, como ya todo lo que hemos descrito, ¿no? ¿Qué podíamos esperar de esos congresistas? Que tuvieran un análisis crítico, una reflexión respecto a la reforma estatutaria, respecto a la integración del Consejo, respecto a la integración del Comité Ejecutivo Nacional. Pues no, ellos llevaban una línea muy marcada que tenían que cumplir porque muy seguramente debían favores, ¿no? Entonces, pues el error de origen está en que debemos de ser más las y los verdaderos morenistas quienes lleguemos a estos espacios de los congresos distritales para poder tener un control sobre nuestro partido, y repito, nuestro partido. Gracias, querido Jorge Iván. Un buen llamado a retomar o continuar con el trabajo de base. Eso es muy importante. Una cosa es denunciar lo que está ocurriendo en la cúpula y la otra es seguir construyendo movimiento desde abajo, porque eso es lo que están abandonando. Ellos, lo único que les interesa es la estructura electoral, por eso solamente es la estructura distrital, por eso aniquilan la estructura municipal, porque solamente quieren sus operadores electorales para acumular votos o comprar votos, manipular conciencias. Toda la parte del movimiento, del territorio, lo están dejando totalmente fuera. Y en la política los vacíos se llenan. Y eso es el enorme vacío que nos están dejando. Y tenemos que llenarlo, trabajando cada vez más a favor de las bases. Adelante, estimado Raúl. Sí, pues muy interesante el tema de la elección, entre comillas, del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, las cerezas del pastel. Sí, de ahí vinieron
una serie de acuerdos. Nosotros, pues ingenuamente creíamos que iba a ser democrática la situación. Los compañeros del exterior, nos pusimos de acuerdo para apoyar a un solo candidato, a una sola candidata, para tratar de contrarrestar esto que se oía entre toda la gente del Congreso, de todos los congresistas, y se veía que ya estaba definida la gente del Comité Ejecutivo Nacional a priori, mucho antes del Congreso, pero pues no lo queríamos creer, teníamos que luchar por una democracia auténtica, y así lo hicimos. Nosotros llegamos promoviendo los votos por una compañera, por un compañero que creíamos eran las personas adecuadas en el exterior. Como ya hemos venido trabajando con Morena desde el principio, sabemos quiénes eran las personas idóneas. Sí, entonces llegamos a hacer un cabildeo con todos los compañeros desde las 7 de la mañana, muy arduamente, por horas, hasta que de repente empezó a correr en el WhatsApp una lista de que se dijo que venía de los gobernadores, que ya tenían unos acuerdos, y venía una lista bien planchadita donde ya venían cada una de las carteleras del Comité Ejecutivo Nacional, con respectiva personas que iban a quedar. En la cuestión de lo del exterior, salió una compañera pues que en realidad nadie conocemos, no es del exterior, y nunca la había escuchado yo, al menos. Creo que en todo el tiempo que tenemos de Morena nunca la habíamos escuchado. Y pues tristemente así fue. Ganaron la gente que venía en la lista de los gobernadores, esa lista planchada que corrió en el WhatsApp alrededor de la 1 de la tarde, donde pues nos desmoralizaron. Y fue un coraje, una impotencia, un enojo pues tremendo de ver esas acciones de nuestro querido partido Movimiento, donde las cosas de ser democráticamente, y pues las imposiciones de esa manera son, ¿cuál sería la palabra correcta? Son desmoralizadoras, son anéticas, va contra todo sentido de la lógica. Es increíble, pero como dijo Calimán, lo increíble se vuelve realidad, y lo comprobaron. La mayoría de ellos fueron votados por más de 2,000 votos, cuando la gran mayoría de ellos no hicieron ningún cabildeo, no los vi por ningún lugar cabildeando, ya se venía todo planchado. Entonces es una vergüenza que pase esto dentro de Morena. Sí, nuestro querido Movimiento de Regeneración, viendo esas cosas, la gente que hemos luchado, pero bueno, del exterior tal vez llegamos mucha gente a ser congresistas que lo merecíamos en realidad. Hay que valorar que logramos hacerlo así, tal vez por la mínima cantidad de gente que participamos en el exterior, que es lo que buscamos, agrandecerla. Pero en México, una gran cantidad de compañeros entrañables, luchadores, que se traen tatuada la camisa de Morena, los colores y los valores de nuestro querido partido, no llegaron a ser congresistas, fueron arrollados previamente en esas asambleas distritales. Y pues bueno, quedamos muy dolidos por esos actos que hicieron los gobernadores, y les mandamos el mensaje de que no se manejan de esa manera. Eso es completamente una falta de ética, una falta de moral, es una falta de principios, sí. En Morena no se creó para buscar cargos o para tener gente de esa manera, sí. Es una manera de mafiar el partido, sí. No por algo ahí comentan que le apodan Mafio Delgado, no de por sí. Están tratando de adueñarse de todas las canicas, y cuando en realidad el juego debe ser de todos, debe ser un piso parejo, para escoger a nuestros representantes Gracias, Raúl. nacional. Muchas gracias, estimado Raúl. Vamos a seguir luchando y vamos a estar fuertes con nuestro querido Movimiento de Regeneración Nacional. Muchas gracias, Raúl. Esa lista de la 1 de la tarde fue impresionante. Corrió por todos los WhatsApps, y muchos diciendo, no, espérense, es puro chisme, etcétera.
Y sí, todos pensaban, igual era el chisme. Y luego ese mismo día, a la medianoche, se aprobó tal cual se había acordado en la mesa de los gobernadores la noche anterior. Y algo muy extraño, el sorteo de los géneros para las diferentes carteras del CEN cayó exactamente como lo habían anticipado los gobernadores la noche anterior. Vaya, qué coincidencia. Ya sabían desde el día antes cuáles carteras se iban a quedar para cuál género, cuando supuestamente ese sorteo se hace en el momento dentro del Congreso. Un teatro, un teatro. Pero como dicen camaradas, no nos desanimemos, es desanimante lo que está ocurriendo, eso es lo que quieren. Por eso lo hicieron de manera tan burda, ¿no? Como para demostrar la total impunidad y de que no les importa la ley, ni el reglamento, ni el estatuto, ni nada de ustedes o nosotros, ¿no? Es un escarmiento, una demostración de fuerza bruta, ¿no? Quieren que nos desanimemos, que nos retiremos cada quien en su esfera privada, profesional, y que nos asquemos nos quedamos asqueados con la política y ya no queremos participar. Pero no, es ahora más que nunca que tenemos que seguir en esta lucha. La convención es una opción, no es la única, hay muchos grupos, organizaciones, por supuesto, pero la convención pretende ser eso, un espacio de articulación en que podemos expresar esta indignación, podemos tener un espacio de debate como que esta es la verdadera formación política, ¿no? También es importante escuchar grandes conferencias magistrales de los grandes maestros, etcétera, eso no está en duda, pero estos espacios de debate, discusión, de intercambio de ideas es la verdadera formación. Cerremos con broche de oro esta tercera ronda con Moisés Esquivel. Adelante, estimado Moisés. Muchas gracias, doctor. Pues sí, me ganaste el tema. Efectivamente, todo esto que acabamos de vivir es un curso de formación política real, cruda, y la ventaja es que, como lo dice el emblema de la convención, momento de definiciones. Nos ha permitido ubicar y dar a cada quien su lugar, ¿verdad? En este caso, un lugar reprobable, ¿verdad? De todos los operadores y elementos de la cúpula del partido desde el inicio, que estuvieron siempre del lado de estas medidas autoritarias y antidemocráticas. Bueno, ya vimos la culminación y respondiendo a la pregunta de quién sale fortalecido, efectivamente sale fortalecida la cúpula en turno, ¿verdad? La presidencia. El problema es de qué manera sale fortalecido, porque pues nosotros cuando creamos Morena, pues pensábamos que iba a ser un partido diferente. Bueno, Andrés Manuel así lo prometió, ¿no? Y por eso nosotros apoyamos la conformación de un partido, esperando que no repitiera los vicios de la política tradicional. Bueno, sale fortalecida esta cúpula con medidas autoritarias, antidemocráticas, cupulares, verticales. ¿Qué diferencia hubiera sido si hubiera salido un comité ejecutivo nacional con el respaldo de las bases, con el respaldo del pueblo? Pero esto no puede hacer de otra manera más que escuchando al pueblo, escuchando a las bases, tomándolo en cuenta con más atención respecto a las reformas del estatuto que querían las bases, ¿no? Esto no se dio, entonces, pues ha sido, pero con este carácter vertical y autoritario. Ahora, pues no va a cambiar. Miren, en la Ciudad de México ya lo vimos, aquí nos achicaron, nos desaparecieron a las bases, al consejo, hicieron lo que quisieron, pusieron al frente del partido a quien quisieron, igual así sin ningún mérito más que en el periódico salió el compañero Héctor Ulises que dijo, sí, yo quiero ser presidente de Morena en la Ciudad de México. Oye, pues, ¿quién te invitó? ¿Qué trayectoria tienes? No, pues llegaron y pues alguien lo puso ahí de delegado en funciones, tuvieron todo el control del partido y ahí están los resultados. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? ¿Ganamos, avanzamos o retrocedimos? Eso es lo preocupante. Ahora, también se ha dicho que pues Mario Delgado es un personaje poderoso, pero también hemos discutido en las reuniones de círculos de estudio y en las bases, ¿quién está detrás de Mario Delgado? ¿Quién da la línea? ¿Quién lo respalda? Él solo no puede hacer lo que está haciendo.
Entonces, eso es lo interesante de este curso de formación política que estamos ubicando y estamos determinando qué es lo que viene para adelante y quién está detrás. En este caso, mucha gente habla de que, bueno, Morena ya se echó a perder, está podrido, es lo mismo de siempre, fuchi, fuchi, no queremos nada de partidos, ¿verdad? Ah, pero soy obradorista. Eso sí, yo soy obradorista. Entonces yo les pregunto a los compañeros sinceramente, a ver, por favor definan qué quieren decir con obradorismo, porque el obradorismo también se ve en el partido. Entonces esto que estamos viendo, pues podría definirse como parte del obradorismo. Entonces esto es muy delicado, pero creo que es importante aprender y madurar políticamente para tomar decisiones más adelante. Y yo coincido con los compañeros, no nos vamos a salir del partido y con Morena y sin Morena tenemos que seguir organizándonos con las bases, con el pueblo, hacer alianzas con el pueblo y no con las cúpulas tradicionales de los políticos y de las prácticas que ya no queremos. Gracias. Gracias a ti, estimado Moisés. Excelentes palabras para cerrar este foro. Recordar que pues, ha sido un día muy largo para la convención. Otros colegas convencionistas se levantaron ahora sí desde las 4 de la mañana, bueno, desde la medianoche los que vinieron de Michoacán, de Guerrero, del Estado de México, de Morelos, de San Luis Potosí, de Veracruz, se reunieron hoy en la mañana en un acto pacífico de denuncia, de entrega de 500 y 554 cartas, a cada uno diferente, o sea, había como un machote que compartían entre la gente, pero cada quien le puso su sentir, su denuncia muy concreta con respecto a la indebida participación de funcionarios públicos, en particular, utilización de recursos públicos en estas cartas para Andrés Manuel López Obrador. Y ahora cerramos con esta gran mesa, con representación de pues, diferentes partes del país, incluso los Estados Unidos. Este esfuerzo de la convención es algo maravilloso. La verdad es que yo les agradezco muchísimo a Jorge Iván, a Gustavo, a Gerardo, a Raúl, a Moisés y a todos y todas las convencionistas que han estado luchando desde siempre, porque los convencionistas son luchadores, son fundadores y vamos a seguir. Ellos quieren que nos vayamos, ya lo ha dicho Bertel Luján, lo ha dicho el Fisgón, para Mayo Delgado, Citlali, somos una piedra en el zapato, ya que se vayan, pero no somos ninguna piedra en el zapato, somos la sangre de este movimiento, somos el espíritu, somos el alma de Morena y lo vamos a seguir siendo, no vamos a permitir que ahora sí nos roben la esperanza. Eso sí, no es suficiente solo quejarnos, hay que denunciar, eso sí, qué bueno que pudimos poner puntos sobre las 10, pero a trabajar, camaradas, de veras, a seguir ese trabajo en nuestras casas, con los vecinos, en el trabajo, con los colegas de la escuela, donde sea que permee este espíritu de Morena, movimiento para rescatar la cuarta transformación y defender todas esas conquistas que apenas están iniciando. La cuarta transformación no puede ser de un sexenio ni una sola persona, tiene que ser de todos y todas nosotros. Así que muchísimas gracias. Sigamos en comunicación. Ahí en la página web morenademocracia.mx pueden encontrar toda la información. Escríbanos a contacto@morenademocracia.mx si quieren participar en nuestras actividades y sigan atentos a las próximas convocatorias para el trabajo municipal, trabajo de jóvenes, trabajo de mujeres, el programa de gobierno. Ya estamos dentro de la convención desarrollando una propuesta de programa de gobierno para 24-30 desde las bases y para las bases. Así que esto va a seguir y les agradezco muchísimo su atención. Abrazo fuertísimo, camaradas. Buenas noches.